La cuenta. Estaba sin micrófono. ¿Estuvo sin micrófono? Sí, si quieres lo reitero. Reiteramos, estábamos sin micrófono. Decía el acta número 51 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, mientras que el acta de la sesión 52 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, disculpe, diputado Ojeda por acá. No sé si habrán partido, pero no se Sí, escucha audio por si acaso. partimos. No, yo me había equivocado al principio, no había encendido el micrófono, pero partimos. El ministro viene en camino, pero vamos a dar lectura a la cuenta y vamos a suspender hasta que llegue el ministro que está en camino. La subsecretaria de Patrimonio ya está acá. Así que, por favor. Presidente, se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante el cual se informa sobre los espacios culturales públicos y privados que recibirán financiamiento del programa Red Cultura y Puntos de Cultura Comunitaria y sobre la implementación de estas iniciativas culturales, dándose al cumplimiento lo estipulado en la glosa presupuestaria número 15 de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Ninguna? Ofrezco la palabra en puntos varios. Presidente. Diputado Teado, tiene la palabra. Gracias, presidente, y con mucha paciencia, por favor. ¿Ok? Presidente. Ningún problema. Presidente, primero que todo agradecer a la Comisión por haber acogido nuestra solicitud de concurrencia del ministro Jaime de Aguirre en momentos tan complejos como los de hoy, en los que creo que es de vital relevancia que se dé cuenta de lo que se está, que en esta cartera está ocurriendo. Segundo, agradecer la asistencia del ministro a responder todas las dudas que muchos de nosotros tenemos, pues sabemos su asistencia no es obligatoria. Y entrando en materia, presidente, me gustaría en estos puntos varios que pudiéramos resolver, aprovechando que está aquí, suspendo, presidente. Suspendamos, vamos a suspender por 3 minutos, pues han llegado nuestras autoridades. Vuelvo a hacerlo, gracias. Sí. Habíamos dado lectura a la cuenta, estábamos en puntos varios. El diputado Teado me había pedido la palabra, pero antes de nuevamente ofrecer la palabra al diputado Teado, queremos darle la bienvenida, ministro, a la subsecretaria, a la comisión, junto con sus asesores, por estar acá, según lo que ha solicitado esta comisión, para abordar los puntos que hemos estado viendo los últimos días en los medios de comunicación. Así que, para continuar con la orden del día, y en varios le doy la palabra al diputado Teado, que justamente está haciendo una intervención. Diputado Teado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria del Patrimonio y al ministro de Cultura, el Arte y el Patrimonio. Primero que todo, presidente, agradecer a la comisión haber acogido la solicitud justamente de que concurriera el ministro Jaime de Aguirre en momentos tan complejos como los que hoy. Creo es vital relevancia que se dé cuenta de lo que está ocurriendo en esta cartera. Segundo, agradecer la asistencia del ministro, por su intermedio, presidente, a responder también las dudas que muchos tenemos, pues sabemos que su asistencia no es obligatoria. Muy agradecido, ministro, por estar aquí, por su intermedio, presidente. Y entrando en materia, por su intermedio, presidente, al ministro le me gustaría preguntar y consultarle 4 temas que han estado en la palestra comunicacional en este último tiempo y que, tal como lo señalé anteriormente, compete mucho a esta comisión. Primero, respecto a la reciente salida de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, luego de que se conociera que el ministro de Cultura firmó 2 convenios por 208 millones de pesos con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, cuando la representante legal de la organización era Teresita Ugarte, pareja de Pablo Casals, jefe de gabinete de Gutiérrez, al momento de las respectivas firmas. Como entes fiscalizadores, no podemos hacer vista gorda a una irregularidad como esta al interior del organismo público, que dice relación directa con nuestra comisión y donde se manejan recursos que finalmente son de todos los chilenos. Por eso, quisiéramos solicitarle a usted, ministro, por su intermedio, presidente, detalles de dicha transacción acordada por su cartera relativa tanto en montos como en formas de pago, fechas
y personas con las que se llevó a cabo dicha transacción, y si usted estaba al conocimiento de los vicios que ocurrieron y que trajo como consecuencia un sumario, como ya es de público conocimiento, y además una investigación por eventual fraude del fisco y otros delitos, como fue anunciado hoy por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que es mi distrito. Segundo, en medio de los cuestionamientos sobre millonarias transferencias a fundaciones ligadas a autoridades y militantes del gobierno a lo largo del país, y en nuestro rol, repito, de fiscalizadores, solicitamos información respecto a la adjudicación de proyectos otorgados en la región de Valparaíso a la organización Procultura por parte de la Subsecretaría de Cultura. Si bien la organización fundada en el 2009 ha trabajado también con anteriores administraciones, no fue sino hasta la llegada del presente gobierno a la moneda que han recibido más de 700 millones entre el año 2022 y 2023, incluyendo 500 millones en iniciativas destinadas a la implementación y ejecución de una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios en Antofagasta. En materia de transparencia, presidente, lo que abunda no daña, y creo que sería positivo que como parlamentarios de esta comisión se transparentara de todas estas transacciones realizadas en mi región estén en orden, o sea que estén transparentadas. Tercer punto, presidente. En esta misma línea, consultarle al ministro por su intermedio, presidente, por el robo de los computadores sustraídos desde las dependencias de la Subsecretaría de Patrimonio. Quisiéramos escuchar de primera fuente, gracias por estar presente nuevamente, si es que el robo de los computadores afectó o no a la operatividad del Ministerio, que recordemos maneja información sensible de organizaciones de la sociedad civil y sobre la ejecución de programas y proyectos que se encuentran bajo su alera. Creo que no podemos permitir que este tipo de delitos se transformen en algo frecuente, menos cuando tenemos en curso una investigación en todo el país por potenciales delitos de corrupción al interior de organismos públicos que involucran a fundaciones que también celebraron convenios en la región de Valparaíso, que es mi distrito, para la realización de talleres e intervenciones vinculadas con el rescate del patrimonio. Por lo mismo, queremos saber qué medidas se tomaron luego de este atraco. Cuarto y último, presidente, sumado a ello, quisiéramos consultar por las razones de la reciente remoción del presidente del Parque Cultural de Valparaíso, Sebastián Redolés, tras hacerse públicas una serie de irregularidades al interior de su administración. Solicitamos información respecto a la remoción del representante del Parque Cultural de Valparaíso, luego de que éste denunciara a través de una carta pública la existencia de un déficit financiero que pondría en riesgo la estabilidad del lugar. Aquí hay muchas preguntas que deben ser contestadas, ministro, por su intermedio, presidente. Estamos hablando de una situación crítica que era desconocida y que podría afectar la continuidad de este parque. Según se publica en medios de prensa, queremos conocer más detalles respecto al déficit, como le decía, de 300 millones que arrastra desde hace años. Juicios de cuenta pendientes, alzas de sueldos por más de un 30% en algunos funcionarios y vendetas al interior del directorio, que reflejan un descontrol de este organismo y que creemos debe ser aclarado. Y no solo eso, queremos también saber, como respuesta a ello, cuál es el plan para subsanar esta posible debacle financiera y administrativa que se conoció recientemente. Como representantes de la ciudadanía debemos accionar todos los mecanismos de fiscalización necesarios para resguardar el buen funcionamiento de los recursos públicos. Los chilenos y chilenas merecen conocer la verdad para que se despeje cualquier manto de duda respecto a si se está actuando o no con la urgencia y prioridad necesaria. Y para terminar, presidente, solamente decir que en el rol de fiscalizadores queremos saber esta información, así que también le pido a mis colegas diputados y diputadas que se pongan en ese rol de fiscalización y no traten, ¿no es cierto?, muchas veces, como me ha pasado en otras comisiones, de tratar de empatar o de tratar de llevar esto a otro punto, porque el punto final es justamente que queremos saber, como fiscalizadores que somos. Aquí no hay nada personal, más que nada esto es, no hay que tomárselo personal, hay que tomárselo con la seriedad que corresponde con respecto a la ciudadanía, porque queremos saber toda esta información, los 4 puntos que justamente le he presentado, presidente, al ministro por su intermedio, presidente, de cara a la ciudadanía, transparente, y queremos respuesta. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Teao. Yo solo decir que esta comisión acordó en todos sus integrantes transversalmente justamente abordar esta temática. Así que dentro del último punto que usted señala, que ha sido como el espíritu de esta comisión y poder estar acá sentados para conversar
¿cierto?, con las autoridades del Ministerio respecto a los puntos que usted ha señalado. Sí decirle que se adelantó, porque usted me dice con el orden del día son puntos varios, pero bueno, la vamos a dejar. Pero yo abrir, no se preocupe, por dentro de la tabla, yo para darle la palabra así al diputado Benavente, que la ha solicitado, yo voy a cumplir con la formalidad de la comisión, entonces para entrar al orden del día, ¿no? Entonces vamos a recibir al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señor Jaime de Aguirre Joffa, y a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari, para que informe, entre otras materias, sobre la sustracción de los computadores en dependencia de la Subsecretaría de Patrimonio, así como sobre los hechos con notación pública relacionados con transferencia de recursos, otras fundaciones, entre inquietudes de la y las señores parlamentarias. El diputado tuiteado ya ha manifestado su opinión momentánea en la primera parte sobre este punto, así que le voy a dar la palabra al diputado Benavente, también acompaña al diputado von Millenbrock, la diputada Claudia Mix, el diputado Gea, que están conectados de manera telemática. Diputado Benavente, por favor. Gracias, presidente. Antes, bueno, ministro, subsecretaria, muchas gracias por venir. Antes de entrar a la orden del día, yo voy a aprovechar de hacer un par de preguntas por unos oficios de fiscalización enviados por esta comisión. El 29 de mayo, esta comisión, por la unanimidad de sus miembros, le envió un oficio a la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, oficio que está aún sin respuesta y que incluso fue reiterado. El oficio versa básicamente, voy a leer el texto del oficio, respecto al anuncio realizado en los medios de comunicación en torno a la construcción de un memorial en conmemoración de los acontecimientos ocurridos el día 18 de octubre del año 2019, informe a la brevedad los siguientes aspectos. Primero, personas o instituciones que estarían interesadas en la creación de dicha obra. Segundo, diseño de la referida estructura. Tercero, costo total. Y cuarto, si el financiamiento será público o privado. Y en caso de que sea de tipo estatal, se refiere en detalle a los montos comprometidos en dicha inversión. Vuelvo a reiterar, este oficio fue enviado con fecha 29 de mayo, fue reiterado con fecha 30 de junio y permanece sin respuesta. Y el 1 de junio, también esta comisión acordó oficiar también al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en un sentido parecido, a fin de que indique la forma en que se estaría financiando el Museo del Estallido Social e indique si la cartera ha entregado fondos públicos para su funcionamiento. Oficio enviado con fecha 1 de junio y que también permanece sin respuesta. Pediría, por favor, tanto al ministro como a la subsecretaria, ya que la presencia de ellos, aprovechando la presencia de ellos, saber por qué estos oficios están sin respuesta. Yo creo que nadie espera que estos oficios se respondan a los 5 días, 10 días, pero ya llevamos ya 2 meses y la verdad es que nuestra labor fiscalizadora también requiere algún tipo de atención, aunque sea mínima. Gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, no hay más palabras por el momento, ¿no? Así que, ministro, yo le ofrezco la palabra. Ya, bueno, el diputado Teao ha puesto sobre la mesa algunos temas que justamente eran los que estaban citados a conversar con nosotros, a informar a la comisión. Así que si ustedes tienen alguna metodología, si va a hablar usted, la subsecretaria, se van a ir pasando la palabra y van conversando y luego abrimos las palabras nuevamente para hablar de los colegas diputados. Así que, ministro, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas, por su intermedio, presidente. Agradezco, por cierto, la invitación de la comisión, a la cual nunca nos hemos negado venir. Cuando no hemos venido hemos dado los avisos correspondientes por alguna razón, porque nos permite como ministerio poner en antecedentes a la Cámara de los hechos delictuales de los cuales fuimos víctimas, por una parte, y por la otra, comentar sobre nuestro plan asociado al levantamiento y revisión de transferencias de recursos. Sobre lo primero, comentarles que el Gobierno ha puesto los antecedentes a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público y hemos instruido un sumario administrativo para revisar la responsabilidad administrativa dentro del servicio. La subsecretaria aquí presente les puede entregar mayores detalles al respecto.
Sobre lo segundo, hicimos un levantamiento de la información de todos los convenios y transferencias de dinero que se han realizado desde el año 2022 a la fecha, tanto en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes como la del Patrimonio. Lo mismo respecto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Del mismo modo, hemos iniciado la revisión y auditoría interna respecto a los mismos y les informaremos de los resultados a esta honorable corporación, junto con contestar los oficios de fiscalización que hemos ido recibiendo. Sin perjuicio de atender tales situaciones con la mayor celeridad posible, somos los principales interesados, quiero que lo sepan, quiero que nos escuchen en esta parte. Las instituciones correspondientes están funcionando y contarán con todo el apoyo del Ministerio para esclarecer las eventuales irregularidades y recopilar toda la información que sea necesario con los temas ocurridos. También me gustaría, porque tenemos la imperiosa necesidad de informar sobre la agenda de este Ministerio, cuya labor institucional es de amplio espectro cultural y patrimonial y por sobre todo de necesidad ciudadana. Nuestros esfuerzos están puestos en la agenda legislativa, en la conmemoración de los 50 años, en una conmemoración de los 50 años sobria y que sea convocante, pero por sobre todo en la mejora de la gestión institucional. Sobre lo primero les comento que la próxima semana iniciaremos un trabajo territorial previo al ingreso del proyecto ley de artesanía, convocando al diálogo para conversar sobre el resultado del trabajo interno y de las ideas matrices del anteproyecto. Queremos saldar esta deuda histórica que tenemos como Estado con los y las artesanas y darles el reconocimiento legal que merecen. Asimismo, y comprendiendo la necesidad de relevancia de lo patrimonial, hemos dispuesto la realización de una serie de acciones por parte del Ejecutivo que se encuentran enmarcados en dotar de mayor legitimidad democrática, imprimiendo un sello participativo, recogiendo la diversidad cultural y gestionar de manera eficiente y eficaz la institucionalidad patrimonial. En primer lugar, se dio ya inicio a una consulta ciudadana para una nueva legislación patrimonial que le preocupa a todos en el país. Inspirados en la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la que consta de 3 etapas. La primera de ellas corresponde a una consulta virtual disponible en la web institucional. En esta podrán encontrar un formulario de preguntas a contestar por la ciudadanía interesada. La segunda etapa corresponde a las audiencias públicas que consisten en reuniones bilaterales con autoridades del Ministerio y en la tercera etapa y final se contempla realizar diálogos sociales que serán instancias regionales que buscan recoger opiniones, identificar consensos y agregar una perspectiva territorial al proyecto de ley. Por otro lado, quiero informarles también que se dio inicio a la consulta indígena previa y de afrodescendientes que tiene por objetivo consultar sobre la nueva legislación patrimonial con respeto a los principios de buena fe y con procedimientos adecuados para llegar a los acuerdos sobre las materias que les afecten, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989, especialmente los señalados en sus artículos 2, número 1 y número 2, letra B, y artículo 6, en relación con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social del año 2014, reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena. Doy esta información en detalle porque es algo que preocupa y que ha preocupado a todos, incluso en el proyecto anterior que se envió sobre consultas indígenas y sus demoras o sus eventuales complejidades. Toda la información de la consulta previa se puede revisar en la web pueblosoriginarios.gov.cl. Informo que el gobierno va a enviar un mensaje al Congreso luego de que estos importantes procesos concluyan.
Finalmente, en relación con la conmemoración de los 50 años, puedo contarles que los 3 principios sobre los cuales hemos guiado este camino conmemorativo, memoria, democracia y futuro, han enmarcado todas las acciones que hasta el momento se han realizado y todas las que vienen en camino. Ahí, para mayor detalle, podemos hablar de eso luego. Decirles que estamos enfocados en elaborar un plan de gestión institucional junto con los funcionarios que permita instalar definitivamente al Ministerio, superando los problemas de orgánica y dando cumplimiento al mandato legal, velando por una buena administración pública, cultural y patrimonial. Me gustaría que escucharan en la primera situación que fuimos objeto del robo que ustedes ya conocen por la prensa y en fin, para que la subsecretaria del Patrimonio Cultural les cuente en qué estábamos, qué pasó y cuáles son nuestras hipótesis, si es que las hay. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias, ministro. Le vamos a pedir que deje su minuta, la minuta que leyó, si nos puede hacer llegar esa minuta a la comisión para la que tengamos nosotros. Ningún problema. Así que, subsecretaria, la escuchamos. Tiene que encender el micrófono. No, bajito. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Gracias, ministro. Gracias, presidente y miembros de la comisión por su intermedio. Por supuesto que es vital e importantísimo cumplir con la labor fiscalizadora que tienen los diputados y diputadas, y en esa línea para nosotros y para mí en particular como subsecretaria es muy importante poder contarles, ¿cierto?, respecto del robo de computadores en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, aclarar algunas cosas respecto al edificio también. Es importante decir que el Palacio Pereira, además de ser un centro de extensión, alberga tanto a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural como el Servicio Nacional del Patrimonio y la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Ese es nuestro espacio de trabajo. Yo voy a proceder a leer de qué se trató el robo, las medidas tanto judiciales como administrativas, y también, en caso de que haya cualquier duda, cuál era el contenido, cierto, de esos computadores que tienen el contenido respaldado. Entonces, el lunes 24 de julio a las 19:48, un individuo, saltándose las medidas de seguridad establecidas, ingresó a la oficina de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, ubicada en Huérfanos 1515, en la comuna de Santiago, y extrajo 2 computadores portátiles. Es muy importante aclarar que hasta ahora las y los funcionarios habían salido de las oficinas. Por lo tanto, nos dimos cuenta del robo, ¿cierto?, a la mañana siguiente, ¿ya? Se llevaron los computadores durante la noche, alrededor de las 8 de la noche, y al día siguiente, que es cuando hacemos las diligencias correspondientes, las hacemos al día siguiente porque fue cuando nos dimos cuenta de que habían sido sustraídos. Una vez que se tomó conocimiento de la situación, se tomaron medidas administrativas como judiciales. Las paso a enumerar. El mismo 25 de julio se hizo la denuncia a la Fiscalía y el OS9 de Carabineros, entregando todas las facilidades para realizar las diligencias pertinentes al interior de las dependencias del Palacio Pereira. Se tomaron declaraciones a los funcionarios, funcionarias, se tuvo pleno acceso a las cámaras de seguridad y al lugar de la sustracción de para las pericias, cierre de acceso principal y de servicios no esenciales como cafetería y sala de lectura, que son parte del centro de extensión. El mismo 25 de julio se solicitó un fiscal y actuario externo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para instruir un proceso sumario para determinar responsabilidades a quien resultase responsable. Ese mismo día, 25 de julio, se solicitó un pronunciamiento al Departamento Jurídico de la Subsecretaría para la evaluación del contrato con Aire Security, que es la compañía de vigilantes, ¿cierto? Ver el posible término anticipado, multas asociadas y la ejecución posible de las garantías. Esto debido a que no se respetó el protocolo de seguridad que se establece tanto en las bases de licitación como en el contrato con la empresa, entendiendo que además de un edificio institucional es un espacio programático de acceso gratuito y público. Ese mismo 25 de julio se envió un memorándum a toda la jefatura solicitando reforzar la seguridad e instruyendo la toma de medidas al respecto. Vale decir que los 2 computadores sustraídos no contienen información sensible ni asociada a ningún tipo de convenio. Corresponden a funcionarios administrativos y toda la información está respaldada. Muy en concreto, es el computador de la funcionaria que trabaja en gestión de personas y, en segundo lugar, planificación, ¿ya?
no sé quiénes trabajen en la función pública o conozcan, pero planificación tiene que ver, por ejemplo, con las formulaciones que se hacen a este Congreso de cara a la discusión presupuestaria, tiene que ver también con los PMG, como el PMG de Estado Verde, o sea, trabajo administrativo corriente, ¿ya? Cabe decir también, y de cara a una de las preguntas que hizo el diputado Teao, que no hay ninguna información relativa, por ejemplo, a todo el trabajo que se hace con organizaciones culturales o patrimoniales, porque todas esas transferencias suceden desde el Servicio Nacional del Patrimonio, ¿cierto? Que es un servicio del Ministerio, pero no suceden desde la Subsecretaría del Patrimonio. Nosotros no ejecutamos programas. Nuestro rol en la ley es la creación y formulación de política pública, por lo tanto eso está fuera de nuestras competencias, por lo tanto los computadores no tienen nada que ver con eso. Al día siguiente, el 26 de julio, se instruyó el proceso sumario que inicia el lunes 31 de julio con fiscal y actuario externo para proteger el proceso de investigación interno y que se tomen todas las medidas que éste implique, así como las sanciones que pueden corresponder. Eso es lo relativo al robo de los 2 computadores, ministro. No sé si quiere que pase alguna de las preguntas que hicieron. Sí, ¿puede responder, subsecretario, si hay alguna de las preguntas que hicieron los colegas? Sí, no hay problema. ¿Puedo responder? Bueno, creo que respondí la relativa a información relativa a cualquier otro tipo de transferencia o programa. Todos los programas, fondos, ¿cierto?, no se trabajan desde la subsecretaría, sino que desde el Servicio Nacional del Patrimonio, y como bien explicó el ministro, se instruyó también poder revisarlos extensivamente y con mucha responsabilidad y poder dar esos resultados a esta entidad fiscalizadora. Respecto de el oficio del 29 de mayo, diputado, bueno, pido muchas disculpas, vamos a ver que se entregue con mucha celeridad esa información, pero la verdad, y respecto del tema en particular, nosotros hoy día no contamos con información porque ese tipo de proyectos de infraestructura requieren ser ingresados a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales para su permiso, ¿cierto? Siempre que haya algún componente patrimonial, sea monumento histórico, sea zona típica, lo que se ingresa es una petición de permiso para la ejecución de esa obra. Nosotros no hemos recibido aún ninguna petición respecto a las obras en el eje Alameda Providencia, por lo tanto no tenemos ninguna información que dar. Cabe además destacar que el Consejo de Monumentos tampoco financia ese tipo de obras. Nosotros lo que hacemos es revisar que efectivamente no hay afectación al patrimonio declarado, ¿ya? Por lo tanto, aprovecho de adelantar lo que va a decir la respuesta, que es que en realidad no ha ingresado ninguna solicitud de permiso relativo a ese tema en particular. Era súper cortito. Creo que si hay alguna otra pregunta que sea relevante, pero creo que eso toma varias de las cosas que mencionaron. Muchas gracias. Ministro, diputado, ofrezco la palabra. Diputado Celis, diputado Benavente. Yo quería preguntar, gracias, presidente, preguntar quién está subrogando hoy día la subsecretaria de Cultura y quién la subrogó entre el 24 de julio y el 28 de julio. Y según la respuesta, quiero contrapreguntar, por favor. Sí, ministro. Sí. Fue subrogada por la Seremi Alejandra Jiménez, mientras ella tomó sus vacaciones. Diputado Celis. Pregunte. Perfecto. Bueno, lo que pasa que frente a esa respuesta, por su intermedio, presidente, la verdad que yo quedo perplejo. Porque la señora o señorita Alejandra Jiménez cae justamente en un conflicto de interés también. Manifiesto y hoy día publicado por un medio de comunicación, que uno siendo responsable también tiene que investigarlo yendo a la misma fuente. La Seremi de la Cultura de la región metropolitana del Partido Comunista
lo digo solamente para transparentar todo, autorizó recursos para una ONG en la cual trabajaba hasta antes que asumiera el año 2022 en marzo. 2 traspasos de recursos. Ella autorizó a la ONG El Circo del Mundo Chile por un total de 10.247.128.000 pesos a través de 2 resoluciones, la primera el 11 de julio y la segunda el 22 de noviembre, ambas el año 2022. Seguro explica la misma página web, que ustedes la pueden ver, de la organización, la propia Ceremi en sus redes sociales, también hace alusión a esto, menciona esto, es cofundadora de esta ONG que existe desde 1995, fue directora académica hasta el año 2022, antes de asumir su cargo en el Ejecutivo. ¿Y por qué es tan contradictorio? Porque el mismo ministro de Justicia en el día de ayer en un canal de televisión señalaba que en el caso de la ex subsecretaria Gutiérrez, abro comillas, es un caso de libro en que ella no debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad en la cual ella trabajó previamente en el periodo de 2 años. Reitero, en el caso de la Ceremi de la Cultura, ella fue cofundadora, o sea, ni siquiera trabajó 2 años, sino que fue cofundadora desde el año 1995. Ahora, como yo digo, siendo serio, uno va a la página web, y aquí uno se encuentra con la página web, aparece valores, y curiosamente, dentro de los valores, uno se acuerda de este centro de estudios que lamentablemente este gobierno no quiso suscribir y poder ingresar para poder aprender de la administración del Estado y de probidad. Pero dentro de estos valores sale justamente transparentes. Y sale, somos consecuentes, leales y honestos con nuestros valores. Evidenciamos nuestras finanzas y actuares con total honestidad. Bueno, uno sigue bajando, quien lo dirige, sale el organigrama, área de desarrollo, uno sigue bajando, producción, servicios, baja, directorio, lo presido de don Francisco Alvarado, aparece una exdiputada como secretaria. Y equipo fundador 1995, Alejandra Jiménez, desde 1995 hasta el año 2022. Me voy a las resoluciones. Y en las resoluciones, ambas aparecen firmadas por la Ceremi de Cultura de la región metropolitana. Ambas. Las tengo yo a la vista mía. Sale firmada Alejandra Jiménez Castro, secretaria regional ministerial de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, y la otra exactamente igual, año 2022. O sea, el medio de comunicación no se equivoca en aquello. Solamente el medio de comunicación hace una salvedad de una firma que en una aparece una Ceremi subrogante, pero en esa misma resolución firma al final la Ceremi titular. Es decir, en ambos sale la firma de la Ceremi titular, de la señora Jiménez. Le pregunto, ministro, ¿usted estaba al tanto de esto? Y si estaba al tanto de esto, ¿por qué no tomó ningún tipo de decisión? Y si ahora toma conocimiento de aquello, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Porque esto es un escándalo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a ofrecer la palabra al diputado Teado Benavente y luego responde el ministro. Sí, para que responda, no vayamos, no se transforme en imponeo. No, pero prefiero que sí responda, después responde 3, porque si no vamos a empezar a pimponear. Sí, Teado Benavente. Diputado Teado. Gracias, presidente. Ya que estamos aquí en esta comisión, quería hacerle la pregunta por su intermedio a la subsecretaria. Quería preguntarle directamente si ella ha participado en la toma de decisiones por la asignación de fondos o de convenios a fundaciones, y dependiendo de su respuesta tengo una contrapregunta, subsecretaria. Presidente, gracias. Fueron creativos hoy día, colega. No, pues está bien. Está bien. Sí, está bien. Diputado Benavente.
Gracias, presidente. Yo también a la subsecretaria, a lo mejor, pero algunos detalles de los hechos en que ocurrieron esto. En primer lugar, si esta extracción fue, a ver, técnicamente los abogados distinguen entre robo y hurto. Hurto es cuando se queda abierta una puerta, yo entro y lo saco. Robo es cuando la puerta está cerrada y boto la puerta. Si aquí hay una señal de que alguien forzó alguna puerta, u otra medida de seguridad para extraer los computadores. Y en segundo lugar, también, bueno, usted señaló que esto ocurrió a las 19:48 y subieron al día siguiente porque a esa hora ya no había nadie en el ministerio y en las otras instituciones que ocupan estas dependencias. Y los vigilantes, la empresa de vigilancia, ¿se percató esto también al día siguiente o ese mismo día? Esa es la pregunta. Y por último también usted señaló que este era un lugar de acceso libre al público. El edificio, no así a lo mejor el ministerio que ocupa una parte del edificio, pero a esa hora el lugar, aquellas dependencias que son de libre acceso al público, ¿estaban cerradas o continuaban abiertas para que el público pudiese acceder libremente? Gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Sí, a ver, yo antes de ofrecer la palabra, ministro y subsecretaria, para que respondan a las preguntas de justamente los colegas, a ver, yo creo que justamente aquí hemos tenido los últimos días un movimiento telúrico, ¿no?, en el ministerio, que incluso terminó con la salida de la subsecretaria de las Culturas, quien reconoce en un comunicado que generó, ¿cierto?, que cometió un error, una imprudencia respecto a una firma de convenio con una institución en la que había trabajado. Yo desde esa perspectiva valoro, ¿cierto?, esa valentía de dar un paso al costado ante el error que ella misma admite. Lo mismo ocurrió con Patricio Fernández hace un tiempo atrás, que bien no está en el ministerio, pero yo quiero decir como el gesto de renunciar ante un problema, ¿cierto?, que genera ruido en comunidades, en organizaciones, y él decide justamente también dar un paso al costado para no generar más ruido dentro de la institución en la cual está trabajando. Y eso hay que decirlo acá en la comisión también, bueno, porque también estaba citada la subsecretaria justamente hoy día a poder hablar de este tipo de temas que aparecieron luego que tuvimos el acuerdo en la comisión. Agradecer también que siempre está presente el ministro en la comisión cuando lo hemos requerido para responder justamente a las preguntas cómodas e incómodas que le hacemos en esta comisión, ¿no? De los Bafona, Anfocultura, Afucap, no sé todos, pero bueno, está acá. Claro, las cómodas no las conoces. Bueno. Y yo suelo decir, me gustaría hacer un pequeño paréntesis pedagógico conociendo cómo funciona justamente también el ministerio, porque he leído también cartas de algunas organizaciones, que aquí también hay un tema, para no empezar, ¿cierto?, a mezclar entre lo que solemos hacer, a meter a todos dentro del mismo saco. Este es un ministerio que funciona con mucho, efectivamente, convenios, porque las políticas públicas que hemos hablado también en esta comisión, ¿cierto?, que tienen que elaborarse, tienen justamente que llevarla a cabo no solo el ministerio, sino que la lleva a cabo de la mano con muchas organizaciones culturales y con los artistas. Los fondos de cultura, sin ir más lejos, que son concursables, ¿no?, eso lo podríamos discutir, porque discrecional sería muy difícil también, ¿no? O sea, estaríamos en esta polémica, imagínense, si los fondos de cultura fuesen discrecionales. O sea, hoy día no quería nadie en el ministerio, no sé, ¿quién decidió la tal? Pero hay un concurso que tiene un jurado, tiene evaluadores, pares que evalúan, etcétera. Cumplen justamente la función de, valga la redundancia, cumplir las políticas públicas, ¿no?, de cultura, políticas culturales. Eso por una parte. Entonces aquí hay incumplimiento de políticas culturales, el ministerio no ejecuta, como digo, estas políticas. O sea, en las iglesias de Chiloé no va personal del Ministerio de las Culturas a arreglar las tablas que se están cayendo de las iglesias, ni a restaurar las iglesias. Hay que trabajar con la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, hay que buscar maestros carpinteros. Ya, eso tiene una complejidad dentro de un mundo, además, que es acotado y es pequeño. Además, yo quisiera preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cuántos centros culturales administra el Ministerio de las Culturas? Hago una pregunta. ¿Cuántos centros culturales tiene a cargo el Ministerio de las Culturas? Es una buena.
Entonces ustedes ven, por ejemplo, en la región de los lagos, hay que tener convenios, porque la programación del Ministerio de las Culturas hoy día no hay espacios culturales, salvo el Centex, ¿no? Que está acá en Valparaíso, pero en la región de los lagos, si yo quiero hacer una actividad al Diego Rivera, tengo que tener un convenio con el alcalde. Si quiero hacer una actividad en Frutillar, tendré que ir al Teatro Lago u otra actividad. Entonces, porque no hay infraestructura del Ministerio en esto. Entonces, yo les pongo esto sobre la mesa, porque quiero aprovechar esta instancia que se ha generado una polémica que puede tener toda la razón y por eso están acá las autoridades para dar explicaciones, pero para también comprender esto, porque con el caso Fundación y el tema de Democracia Viva, yo he visto en mi región, en la región de los lagos específicamente, por ejemplo, como hay organizaciones de niños TEA que no se le han transferido los recursos, u otras, ¿ya? Entonces, esto requerimos avanzar, requerimos transparencia, por eso están acá, por eso le he hecho la pregunta el diputado Celia, a raíz de lo que yo mismo digo, ¿cierto?, de este paso que ha costado la subsecretaria y que al parecer es bastante similar, ¿no? Entonces, voy terminando. Entonces, yo quisiera hacer esto nada más, como para englobar la conversación, sin ánimo de defender a nadie, pero sí para entender también cómo funciona el Ministerio, sobre todo por la gente que nos está mirando, porque hay confusión. A mí me tocó ser Ceremi el 2010, con polémica o sin polémica, fui Ceremi el 2010, ¿ya? Y efectivamente confunde, porque querían, hoy hay una actividad en el Centro Cultural, eso es responsabilidad del Ceremi porque está en el Centro Cultural, lo administra él. No, lo administra el alcalde. Entonces, en ese ánimo, me interesaba poder decir esto, porque efectivamente aquí tenemos un ministerio que tiene fondos concursables, que genera algunos programas, que tiene convenios con algunas instituciones que tienen gran prestigio en nuestro país para poder llegar, y mi región, no sé, con Balmaceda Arte Joven, si no fuera por ella no llegaríamos a la provincia de Palena. No habría cómo llegar a la provincia de Palena, porque la cantidad de funcionarios que es precaria, aquí es donde podemos tener otra discusión que la hemos tenido acá, respecto a cuánta dotación necesitamos para poder estar, que ahí en las regiones tenemos funcionarios que cumplen el rol de 3 o 4 personas, que aquí lo hace una, ¿cierto? Aquí hace una pega, uno por departamento, ya de repente una persona se lleva 4 pegas de 4 departamentos distintos. Entonces, yo quería colocar solo eso sobre la mesa como para enriquecer el debate. Yo me comprometí, perdón, yo me extendí, pero me parecía relevante decir esto, entre pasarle la palabra al ministro para que responda a la pregunta del diputado Celi, y a la subsecretaria para después dar nuevamente la palabra a los diputados, porque ya han pedido la palabra a la diputada Mix y otros. Diputado Celis, cortito, por favor. Sí, breve. Sí, solamente complementar de que aquí no es dar un paso al costado, aquí se cometió una ilegalidad, ya que se infringió la ley que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado. Y particularmente, y para ser súper preciso, y espero que el Ministerio Público haya abierto una investigación de oficio, aquí se infringió el artículo 12, el numeral número 5, el cual es sumamente claro y señala tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo en cualquier circunstancia o lugar. Es decir, aquí hubo una ilegalidad. Aquí no es que hay el conflicto de interés en este caso es una ilegalidad. Aquí no es que se haya ido porque se equivocó, cometió un error. No. Okay. Quería dejar solamente contarse de aquello. Gracias. Ningún problema. Sí, es que vamos a ofrecer la palabra al ministro, la subsecretaria, y avanzamos con sus palabras, diputada Mix. Bueno, sí, gracias por su intermedio, presidente. Quiero explicarle a todo el mundo que nosotros tenemos un altísimo concepto de lo que es ser funcionario público. En lo particular, yo me siento orgulloso de estar en este rol. Creo que en un ministerio de 3.600 personas que alguien comete un error no debiera extrañarnos. Y lo segundo, decir que lo importante muchas veces, más que el error que se comete, es de qué manera fiscalizamos y de qué manera corregimos esos errores y de qué manera investigamos, etcétera. Les puedo decir que la decisión de este ministro y por supuesto de la presidencia, que está muy preocupado por el tema, es precisamente esa: investigar a fondo, y
las sanciones que correspondan a las personas que correspondan. No hay ningún caso uno igual a otro. Esto hay que hacerlo en serio para que tenga algún efecto. Están absolutamente la prioridad de lo que estamos haciendo. No nos gusta, diputados, presidente, no nos gusta que estas cosas pasen, como ustedes podrán imaginarse. Este es el Estado que está haciendo un esfuerzo importante por democratizar la cultura. Este es el Estado que busca emparejar la cancha en los ámbitos culturales. Y estamos haciéndolo con mucha vocación, con un gran propósito. También el Estado es el llamado, a través de sus instituciones, a fiscalizar. Y eso es lo que haremos. En el caso de la ex subsecretaria, firmó 2 convenios con una institución que fue su antiguo empleador. En fin, ella reconoció que cometió ese error y dio un paso al costado, o más bien renunció a su cargo, y se está haciendo cargo además de la investigación que se está haciendo por medio de las instituciones que corresponden. Simplemente decir eso en esta pasada. Nosotros somos funcionarios públicos orgullosos de ser como tales y estamos haciendo lo mejor que podemos en una tarea muy profunda. Gracias, presidente. Sí, ministro, solo para que conteste al diputado Celi respecto a Metropolitana, región metropolitana, lo que él señaló. Yo me enteré hoy en la mañana del tema de la Seremi, porque ella me lo fue a comunicar. Me dijo, ministro, tengo que comunicarle en el minuto que yo estaba disponible para que ella asumiera como subrogante en el caso de la subsecretaria. Ella me dijo, es importante que usted sepa esto, me tiene preocupado, no creo que sea la persona que debiera subrogar, lo que nos metió en un problema, porque estamos en este minuto rearticulando ese tema, pero ella fue la que fue a decirme que tenía un problema porque había aceptado lo que usted detalló y que salió en ex ante. Esperemos resolver eso de la manera que corresponde, lo más institucionalmente que se pueda. Gracias, ministro. ¿Subsecretario? Sí, a ambas preguntas. Respecto a la pregunta del diputado Teao, es importante volver a recalcar que la subsecretaría no ejecuta programas. Ya nosotros ejecutamos, por ejemplo, la creación de política pública. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier tipo de convenio de colaboración, transferencia a un centro cultural o cualquier fondo, como el fondo del patrimonio, el programa de mejoramiento integral de museos y de bibliotecas públicas, es parte del Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, yo no tengo ninguna injerencia en cómo se entregan esos recursos, que además tienen bases. ¿Ya? Yo creo que eso es relevante hacer la distinción porque, claro, en el lado patrimonial del Ministerio tenemos tanto la subsecretaría como el servicio y cumplimos funciones distintas y tenemos responsabilidades y atribuciones administrativas diferentes. ¿Ya? Respecto a la pregunta sobre el robo, no sé si lo dije bien, ahora que lo dijo el diputado, pero hurto, sí, sí. Bueno, efectivamente el Palacio Pereira funciona como centro de extensión porque tiene una cafetería, tiene un punto de lectura y también tiene salas de exposición. Ese centro de extensión funciona para visitantes, ¿cierto? Cualquier persona entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Todo el resto del horario hay funcionarios, ¿ya? Y es importante decirlo. Hay funcionarios que llegan a las 7, otros que llegan a las 8, y se ingresa, según los protocolos de seguridad, tanto funcionarios, funcionarias como cualquier persona a pie debe dejar la cédula, o sea, debe mostrar la cédula de identidad y quedar un registro antes de entrar, ¿ya? Lamentablemente, y lo que hemos podido ver hasta ahora, la información que tenemos de las cámaras de seguridad, esta fue una persona que burló ese registro, ¿ya? Y eso es lo preocupante y por eso también se le pidió a Jurídica de la Subsecretaría la revisión, ¿cierto?, de el contrato con esta empresa de vigilancia en particular. Ahora, respecto en particular a los computadores, que es como la segunda parte de la pregunta, es importante recalcar que seguía habiendo gente en el edificio porque hay funcionarios que se van más tarde. O sea, sin ir más lejos, gente de mi propio equipo se fue a las 8, en otro lado del edificio, pero esa oficina en particular estaba vacía, ¿ya?
Entonces, lo que sucedió, y es lo que hemos podido constatar, es que estos son 2 laptops que ocupan 2 personas que trabajan en temas administrativos que tienen candados, y esos candados fueron rotos. Es algo, entendemos, muy rápido. Entonces entraron a la oficina que estaba vacía, nadie lo vio, se llevaron estos computadores, rompieron, ¿cierto?, los candados y salieron. Eso es lo que podemos decir, porque esa es la información que tenemos. Todo el resto se le entregó, ¿cierto?, a los C9, etcétera, para que puedan hacer la investigación pertinente y ojalá dar con la persona que cometió este acto. Muy bien, ¿no? Diputada Mix. Diputada Mix. Diputada Mix o diputado Ojea. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la subsecretaria. Imagino que han sido días complicados, pero aquí están para dar explicaciones, dar la cara y además desmentir cualquier suposición de las que hemos escuchado esta semana habitualmente. Presidente, es raro, yo estaba escuchando la comisión, a pesar de que estaba en 2 más, ha sido muy difícil el día y a contar de mañana no vamos a poder hacer eso, vamos a tener presencial en todos lados y vamos a tener que ver cómo lo resolvemos, porque no vamos a poder juntar de nuevo 3 comisiones el mismo día, pero venía escuchando porque me interesaba mucho saber lo que exponían el ministro y la subsecretaria. Y una de las cosas que dijo el ministro presidente a través suyo es que ellos ya tenían respuesta a casi todos los oficios que se han solicitado a partir del año 2022. Yo quería extender esa solicitud, presidente. Creo que es necesario pedir los oficios, pero también con años anteriores a esa fecha. ¿Por qué? Porque la forma de entregar estos recursos de asignación directa no partieron en marzo del 2022, partieron mucho antes, la mitad, de hecho, del periodo del gobierno anterior. Y nosotros en más de alguna ocasión denunciamos, pedimos oficio, nadie nos respondió, de cosas que nos llegaban como comentarios en el periodo pasado respecto de irregularidades que la gente suponía que existían. Por las mismas vinculaciones, conflictos de interés que se daban, incluso fuera de mi distrito. Y creo que es necesario tener un panorama general, presidente, de que en el momento que se hace esta modificación a la norma y se permite esta asignación directa, empieza a regir desde el momento, incluso 2 años después de que se aprobara. Y sería bueno que el Ministerio de las Culturas nos pudiera entregar esa información de los años anteriores también. Porque lo más probable es que se repitan nombres de fundaciones, se repita la forma de entregar y a lo mejor también nos permitiría ver si existieron o no conflictos de interés o si hubo errores administrativos o abiertamente si existieron delitos. Porque creo que es bueno que entendamos que esto no está alojado solo en un sector, como una forma de despejar todo esto que se ha querido instalar. Creo que quiero pedir ese acuerdo, presidente, de los oficios anterior a marzo del 2022, de los recursos entregados por las distintas seremías. Sé que es más pega para las pobres seremis y seremis, pero porque ya deben estar hasta acá respondiendo oficio, pero creo que es necesario que conozcamos esa información también y podamos despejar toda y todo, que esto no es una práctica como se quería instalar, de la que solo es responsable un sector de la política en nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tenemos el acuerdo. Pues, diputado Ojea. Muchas gracias, presidente. Saludar, ministro, subsecretaria, los demás colegas. Me queda una duda a propósito de la respuesta del ministro, donde plantea ante la Seremi de la región metropolitana que autorizó 2 traspasos ante un posible conflicto de intereses que bien leía y detallaba a propósito de la ley el colega parlamentario. El ministro plantea que va a buscar la salida más institucional posible ante la información que incluso la propia autoridad le entrega a usted de manera personal. ¿Qué significa esa manera institucional posible, ministro, si usted es el jefe directo de la Seremi, ante la situación que se registra, ante la manera que ella se lo informa y ante los antecedentes recién leídos acá por el colega diputado? ¿Cuál es la salida correcta, ministro? ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias, cuando hablo de... Perdón, presidente. ¿Algún otro colega ha pedido la palabra respecto a esto? Diputado Teao. Después... Gracias, presidente.
por su intermedio, preguntarle al ministro si me va a contestar las otras 3 preguntas que hice al comienzo de la sesión, para que justamente en mi rol de fiscalizador podamos aclarar esa situación, para que no se nos vaya olvidando. En segundo lugar, preguntarle al ministro, por su intermedio, presidente, si él dice que esto es un error, si insiste que esto es un error, todos sabemos que hay responsabilidades. A mí me gustaría dar un speech muy bonito que recibí una persona que, una vez que gané la elección en noviembre del año pasado, me dijo: tienes que venir preparado, porque a partir del 11 de marzo del 2023 vas a ser diputado, no vas a aprender a ser diputado. La función pública, como dijo el ministro por su intermedio, presidente, es muy bonita. Conozco de Chile, conozco casi todo Chile, y conozco funcionarios públicos que justamente, incluso en un distrito como el mío, donde está Rapa Nui, en un museo donde tienen que hacer malabares para llegar a fin de año con los escasos presupuestos que hay, justamente para hacer lo que más aman: entregar cultura, difundirla, democratizarla, igualarla, equipararla, ¿no es cierto?, a otras industrias donde justamente esta situación están en clara desventaja. Entonces, más que nada, con lo claro que fue el diputado Celis por su intermedio, presidente, que conteste justamente eso, si va a insistir que es un error, porque aquí obviamente, claramente es una ilegalidad, y queremos saber de transparencia, ¿no es cierto?, a la gente, cómo se dieron las situaciones y si él está enterado o no. Por otro lado, estos errores cuestan mucho dinero, y el dinero que justamente los diputados que estamos en terreno y que caminamos por los cerros de Valparaíso, de San Antonio, y la gente justamente dice: bueno, se equivocó, sí, es mucho dinero, sí, es de todos los chilenos, sí, bueno, la cachetada se la llevan ellos. ¿Por qué? Porque después ven a los ministros, ven a los diputados, y obviamente su reputación cada vez va más hacia el fondo. Y los que estamos aquí, que desde el 11 de marzo dijimos que vamos a ser fiscalizadores y representadores de la gente, del pueblo de Chile, llámelo como ustedes quieran, estamos en esa función y queremos serlo con tantas ganas como los funcionarios públicos, o como cuando, ¿no es cierto?, designan a un ministro para realizar, ¿no es cierto?, trabajo en la cartera, que es muy importante para nuestro país, y también para los seremios. Usted mismo lo dijo, presidente, ¿no es cierto?, a mí me tocó. Yo espero que cuando dijo a mí me tocó, lo hayan designado porque usted era el mejor en el área en ese momento, y queremos lo mejor de usted, pero también sabe que cuando uno asume una responsabilidad así, tiene una responsabilidad de cara a la ciudadanía, de manejar recursos, de trabajar con gente, y obviamente no caer en conflictos de intereses que hoy día, como ustedes ven, tienen a la ciudadanía dudando de todos, no solamente del ministerio, de los convenios, de las fundaciones, que muchos de ellos también hacen una gran labor, sino que también de los diputados que justamente hoy día dicen: bueno, ustedes hablan, piden oficio, pero nadie responde. Yo le agradezco, para terminar, presidente, que hayan venido aquí, ministro y la subsecretaria, a justamente eso, entregar respuestas para que le podamos decir a nuestra ciudadanía: ¿saben qué? Pasó esto, se aclaró aquí y transparentamos la situación. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, ahora sí. Tiene la palabra. Bueno, disculpe, pero la verdad es que voy a aprovechar de contestar a las dos un poco. Por un lado, decir, como había comenzado, presidente, a decir institucional, de la manera más institucional, significa sumario, investigación, separación del cargo, cambio de estructura, medidas dentro de la institucionalidad, como corresponde a un caso como este. La aplicación, si es que fuera delito de la ley, si es que es falta administrativa, la sanción correspondiente. A eso me refiero cuando digo lo que vamos a hacer. No haremos excepciones, no veo cómo podríamos hacerlo. Nosotros somos un ministerio, como se ha visto, extraordinariamente transparente. Poco duraron los errores, inmediatamente se reaccionó, por lo tanto, cuando me refiero a hacer respuestas institucionales, son estas que acabo de decir. Nosotros estamos disponibles para todas las respuestas que tengamos en el momento que la tengamos y en el momento que sepamos que no son especulaciones, que lo que estamos haciendo son producto de una investigación. Malas prácticas con dolo o sin dolo no son aceptables en el gobierno. Acá
La ex subsecretaria firmó unos convenios con una institución que fue su antiguo empleador. Ella reconoció que no estuvo bien y que se equivocó al no abstenerse y puso su cargo a disposición. Esto no se ve habitualmente. Personas que cometen errores o se ponen al margen de lo que les corresponde desde su posición, que pongan su cargo a disposición. En ese sentido yo tengo que hacer aquí un agradecimiento a todo lo que ella dejó, lo bueno que dejó en el ministerio, pero obviamente no podemos hacer hacer preferencias especiales. Ella misma se dio cuenta de eso y en el mismo caso, lo mismo que ocurre con la Seremi de esta mañana, que se han dado cuenta de que han cometido un error, que hicieron algo que no debieron hacer por los motivos que fueren y están en la posición en que están. Por tanto, en ese sentido yo les pido que tengamos toda la atención posible a que nosotros estamos como gobierno haciendo lo que corresponde, investigando, sancionando en el caso que corresponda. A eso me refiero yo con hacerlo dentro de la institucionalidad, etcétera. Muchas gracias. ¿Cuál fue la pregunta que no le contesté, diputado? Perdón por su intermedio, presidente. Sea breve, diputado, por favor, ahí en su resumen de las preguntas, no hacerle la carta, ¿no? Eran 4, como que... ya respondió ya una, sé, respondieron una, ya respondieron a los robos, traspasos por cultura. No, yo sé cuál es, ya sé cuál es. La salida del presidente del Parque Cultural de Valparaíso. Bueno, agradecemos la gestión y la labor de Sebastián Redolé. Sin embargo, en el ejercicio de mis facultades como ministro, decidí realizar un ajuste en la administración de la institución, nombrando al destacado periodista y doctor en comunicaciones Boris González, quien además tiene una trayectoria en actividades artísticas, culturales, educacionales y sociales. Aquí hay una cosa muy simple que se ha hablado acá, presidente, y por su intermedio a todos los diputados. Se ha hablado y me parece muy bien que se haga en una especie de permanente recordatorio de cómo debemos funcionar, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos hacer las cosas bien. Acá teníamos una debilidad administrativa y la vamos a corregir de esta manera. Estamos cambiando al director. Una muy buena persona, pero podemos mejorar la gestión, creemos, a través de la persona que acabamos de contratar. Esa es Muchas gracias. Una respuesta para el tema del Parque Cultural. Muchas gracias. Lo que pasa es que la palabra a la diputada. No sé si tiene clara la situación de subsanar estas deficiencias que justamente el anterior administrador tenía con respecto a cómo está la situación interna del ministerio, ministro, por su intermedio, presidente. Sí, y diputada Mix, le doy la palabra al tiro. La diputada Mix, sí, empezamos. Sí, es que es del mismo tema, porque nosotros tuvimos la posibilidad al iniciar esta comisión, presidente, escuchar a la antigua directora del Centro Cultural Excárcel, y obviamente ahí también hay un tema estructural que se arrastra por mucho tiempo. Quienes conocemos el lugar y lo queremos también, no queremos que se pierda y queremos ver la forma de cómo sostenerlo. Y ella nos planteaba un tema de una glosa, ¿te acuerdas o no? Que era un tema administrativo complejo para poder dotar de recursos a este, que además es muy grande, es muy complejo la mantención de este parque, porque genera mucho gasto que no es capaz de autosustentar el parque por sí mismo. ¿Por qué quiero decirlo? Porque creo que, ministro, a través suyo, presidente, ojalá este cambio de mirada no solo sea el cambio de director, sino que también nos hagamos cargo de estos temas estructurales del parque que se arrastran hace muchos años y que hace necesario revisar la entrega de los recursos con una glosa adicional, quizás sacarlos de este, ¿te acuerdas que por esta limitante de estar como en una glosa especial, le limitaba la posibilidad al parque de optar a otros fondos, que al final la posibilidad que tenía era de acceder a más recursos que esta glosa, que es bastante menor y que no le permite sostenerse por sí solo, pero que es un bloqueo para el resto de los fondos. No recuerdo el nombre, ministro, pero sí me acuerdo que en ese momento la directora que estaba nos vino a pedir
nosotros la discusión del presupuesto pudiéramos tener eso a consideración. Entonces yo se lo quiero plantear a propósito del cambio de administrador o de presidente o director, la verdad no sé cuál es la figura, pero que sí podamos adicionalmente revisar la forma en que a este tremendo parque, que es vital para los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Valparaíso, pero además es un centro que está abierto mucho más allá, digamos, mejorar la posibilidad de acceder a recursos para que y control, por supuesto, y todo eso que conlleva, pero que nos permita también darle cierta tranquilidad a quien hoy día está asumiendo esa responsabilidad. Eso. Sí. Ministro, para cerrar el tema del parque. Sí, la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, solamente decirle que esa es exactamente nuestra intención, ¿cierto? Y el presidente del parque, le agradecemos de verdad la gestión que durante su gestión hizo. Sin embargo, creemos que era necesario hacer este cambio precisamente para impulsar de una manera con mucha energía esta nueva etapa, le vamos a poner así, nombrando a un presidente de directorio nuevo. Y créame que estamos en pleno momento de análisis de cómo tratar de mejorar esa performance, particularmente la gestión, que hay que dar cuenta de que sí, efectivamente nosotros los apoyamos, pero también tienen un rol el parque en generar parte de sus ingresos. En fin, cuando tengamos algo que contarles positivo, que va a ser muy luego, espero, se los informaremos, ¿sí? Gracias, presidente. Sí. El diputado Teago quiere hacer una acotación, me la pidió. Así es, presidente. Justamente que tiene que ver con el parque, que estamos muy preocupados. Principalmente, ministro, lo voy a leer para que no se nos arranque nada de la información. ¿Okay? Queríamos solicitar detalles de la transacción acordada por su cartera relativa tanto a montos, formas de pago, fechas y personas con las que se llevó a cabo dicha transacción. Quería saber si usted estaba en conocimiento de esa situación. Y como ya es de público conocimiento, aquí hay una investigación por el eventual fraude al fisco y otros delitos. Hoy día fue anunciado por la Fiscalía Regional de Valparaíso. Por eso mi pregunta, ministro, por su intermedio, presidente, para que aclaremos esa situación, como le digo, con fechas, monto y en detalle. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, hagámoslo por oficio, diputado. Usted me lo pregunta y yo se lo respondo en 3 días o 5 días. Sí, lo vamos a acordar como comisión. Lo vamos a sumar lo vamos a sumar a los acuerdos. Diputado Ojeda, luego para tomar los acuerdos y cerrar la sesión. Teníamos hasta las 4:30. Muchas gracias, presidente. No se ponga la pistola solo, ministro. Sí. El diputado Ojeda tiene la palabra. Ministro, aprovechar, efectivamente yo creo que es imperiosa la necesidad, ministro, subsecretaria, de que se le responda a los parlamentarios en plazo como corresponde. Y ojo, no es privativo del ministerio de ustedes, esto sucede en la gran mayoría de los ministerios que no dan respuesta a los oficios que se piden de las distintas comisiones. Y en segundo lugar, aprovechando que está acá, ministro, volver a reiterar lo que yo creo que se va a transformar en su dolor de cabeza si no se soluciona pronto, lo que tiene que ver con el Bafona, Ballet Folclórico Nacional. Yo creo que durante su gestión es lo que más ha sonado en su cabeza, entre sus asesores, y todavía no han logrado darle solución. Y mientras le sopla ahí su asesor, le comento que acaban de desechar nuevamente un nuevo lugar que fueron a visitar por menoscabo finalmente. Sabemos, y es de conocimiento público, que en el lugar donde hoy día están es literalmente una ratonera, donde están hoy día instalados ellos, donde no pueden respirar de buena manera, las condiciones no están ni en lo más mínimo. De hecho, debió ser clausurado, ¿no es cierto? Unidades de salud han estado allí y ya hay multas, no creo que hayan cursado porque es una organización del Estado, pero de verdad, ministro, sáquese de encima ese tremendo peso, y no solamente para que mejore su gestión, sino que porque es indigno que el Ballet Folclórico Nacional, con más de 50 años de trayectoria, de historia,
que nos ha representado en distintas partes del mundo, que dicho sea de paso ya ni siquiera lo están sacando a recorrer al extranjero, creo que no se merecen el trato que han tenido. De verdad, ministro, le digo, sáquese de una buena vez por todas ese verdadero lastre, en el buen sentido de la palabra, que hoy día está teniendo, por una cuestión que ha habido mucha porfía, mucha porfía. Le hemos ofrecido todas las ayudas necesarias desde esta comisión, tratando de conseguir incluso, a costa de la confianza de mis propios colegas, por ejemplo, de bancada, la mejora en el presupuesto, pero de una buena vez creo que se necesita solución allí, ministro. Gracias, presidente. Ministro, le ofrezco la palabra, luego la diputada Mix, y ahí sí que ya terminamos con la sesión. Muchas gracias. Decir un par de cosas al respecto de Bafona. Yo me comprometí a que el tema se iba a resolver en 2 semanas, el tema aquí en esta misma mesa, no sé si era la misma sala, sí, ¿no? Distinta, pero bueno, me comprometí a tener resuelto el tema. Y está resuelto. Les ofrecimos 2 lugares al Bafona. En primer lugar, no concurrieron a la cita para que se los mostráramos. Ahí hay una actitud de que yo solamente puedo calificar de incomprensible, no entiendo. Después de todo el ¿cómo se llama? El petitorio que se hizo al respecto, 2 lugares perfectamente aptos. Uno en La Pintana, y lo voy a decir públicamente, extraordinario, donde se realizan habitualmente actos artísticos, pero estaba un poco lejos la parte del vestuario, dijeron que no. Y otro a través de interpósitas personas, porque no fueron al lugar de la citación donde se suponía que íbamos a ofrecer cuáles podrían ser las mejoras en conjunto con la municipalidad para hacerlo. Y el segundo en el barrio Bellavista, que es el lugar donde ensayan los ballets de la señora Karen Connolly, que nos puede arrendar para muy buenos lugares, y no concurrieron a la citación una vez más. Creo que estaban acá bailando una vez que pidieron los trajes prestados para bailar, después de 4 meses sin concurrir al... En fin, yo quiero decirle que lo del Bafona lo hemos tomado con mucha seriedad. No quisiera que se pensara que desde el Ministerio menospreciamos la labor que han hecho en el pasado y que hacen hoy día. Al revés, nosotros le tenemos mucha... Pero lo menos que esperamos es podernos sentar a negociar los puntos que ellos dicen que no están. Cada vez que negociamos uno, aparecen 2. Cuando el tema era el lugar de ensayo, yo llegué aquí muy responsablemente y cumplimos. Entonces estamos medio enredados, pero por supuesto, mantenemos nuestra disposición a seguir conversando y tratar de resolver. Ese es un tema que nos duele tanto a nosotros como a ustedes, diputados. Gracias. Breve, Sí. Porque tiene la palabra la diputada Mix. Me disculpa, diputada Mix, voy a ser muy breve, se lo prometo. Ministro, yo le pediría, por su intermedio, presidente, y a esta comisión, que tome como un tema personal suyo. Hemos estado en 4 a 5 oportunidades con usted hablando exactamente al mismo tema. Partió desde la Comisión de Cultura, un par de diputados, luego ya comenzó a agrandarse, otros, hoy día ya es tema de la comisión. Casi una bancada. Ya pasó es un tema de bancada, y además ya pasó a la bancada del campo, que son parlamentarios. O sea, esto sigue creciendo porque no se ha podido llegar a una solución. Aquí hay varias acusaciones de mentira de un lado, de otro. No queremos entrometernos en aquello. Simplemente, ministro, para que esto se termine, porque sigue creciendo, va a tener a todo el Congreso Nacional presionándolo para que se solucione. Si lo tiene bien, ministro, por su intermedio, presidente, tómelo como algo personal para que pueda solucionarlo pronto. Gracias. Muchas gracias, colega. Diputada Mix, tiene la palabra. Con esto es la última palabra para tomar los acuerdos. Muchas gracias. Yo no soy del campo, así que me dejaron afuera al tiro de una. Todos somos discriminadores, del campo. además. Ojalá se sienten a conversar, pongan el mismo entusiasmo, que ellos también se lo tomen personal también. Presidente, quiero plantear un tema que también tiene que ver con el rescate de la cultura tradicional. Hay muchos cultores en nuestro país. Ojalá podamos apoyarlos a todos. El año pasado, bueno, en realidad no el año pasado, hace, si no me equivoco, desde el 2016, 15, me perdí en la fecha, se instauró el premio Marcos Loyola, ministro.
estaba la expresidenta Bachelet. Y ese premio se entregaba en La Moneda. Después de su mandato, el gobierno anterior tiró la entrega de ese premio al teatro del Palacio, del Museo de la Moneda. Sí. Centro Cultural. Exacto. Y así, como que lo sacaron de La Moneda. Yo quiero decir, ministro, y le quiero preguntar, el año pasado también se hizo en el Centro Cultural. Yo hablé en esa oportunidad con la ministra anterior de Cultura y también hablé con la subsecretaria. Parece que también con usted, subsecretaria. Lo importante es de relevar ese premio nuevamente que se hace justamente el 15 de septiembre de cada año, fecha en que la querida Margot Loyola cumple años. Y ese día se institucionalizó como el Día de la Cultura Tradicional, más allá que el folclore, la cultura tradicional. Y se entregan premios en distintas áreas de la cultura, se hace reconocimiento tanto música, danza, como otros cultores de la cultura tradicional. Entonces, yo le quiero pedir, ministro, tengo entendido que ustedes estaban a punto de reunirse con la Academia Margot Loyola, o ya se reunieron, eso espero que usted nos cuente, pero ¿te acuerdas que yo el año pasado fui, y antes también vine a la comisión, sin estar en la comisión, para reclamar de por qué ese premio no se hacía entrega en los patios de La Moneda? Creo que la maestra y Osvaldo Cadín, que todavía nos acompaña en vida, merecen que ese tipo de reconocimiento a los cultores, quienes siguen sus pasos, reciban ese reconocimiento en nuestra Casa de la Moneda. Entonces les tengo mucho cariño, además, creo que han sido fundamentales también en el rescate, en la puesta de valor también de incluso de conocimiento, parte de la investigación que han hecho la maestra como el maestro Cádiz en sus libros, nos ha permitido conocer danzas que nunca nos imaginamos que existían y que ellos las pudieron poner ahí, estampar en todo este estudio que hicieron. Premio nacional de música, pero además creo que es necesario que se retome la importancia y la trascendencia que tiene este premio el 15 de septiembre, Día de la Cultura Tradicional, día también del natalicio de nuestra querida Margot Loyola. Eso quiero saber, ministro, gracias, si usted nos puede compartir eso. Sí, además sumar las palabras de la diputada que esta comisión, hace un par de semanas atrás, igual oficiamos al ministerio solicitando que este premio se pueda entregar nuevamente en La Moneda. Ministro, para cerrar. Las buenas noticias son que está hecha la petición ya a La Moneda. O sea, que eso es un protocolo más o menos. No es fácil, pero está hecha la petición por parte del ministerio. Y lo segundo, que nos juntamos con Osvaldo, a quien conozco hace demasiados años, y estamos hablando de estos temas, y por supuesto que valoramos a la Margot Loyola por lo que es, por lo que fue, por lo que de ella sigue estando vivo. Así que esperamos que eso resulte. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos y oficios para que eso funcione así. Muchas gracias, ministro. Ya, entonces, llegando a la hora de los acuerdos. Pero es que, diputado Teao, usted ha tenido aquí exclusividad hoy día. Es muy corto, presidente, y es el tema del candente del momento sobre el video que se tilda de desprolijo, de baja calidad, que pasó, ¿no es cierto?, en la Embajada de Chile en Argentina, donde nuestro poeta, ¿no es cierto?, nuestro Premio Nacional de Literatura, bueno, el hijo justamente de la Fundación, no quiero leer porque es un texto muy largo. Pero se entiende. ¿Cuál es su postura, ministro, respecto a este video polémico que tenía falta de ortografía, que la familia no me gustó, diputado, pero no está, sí, no estaba en antecedentes, lo leí ayer, y no me gustó nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones podemos hacer? Desde la Comisión de Cultura yo les pido reflexionar sobre esta situación, sí, porque por supuesto, obviamente hay un muy mal manejo de las relaciones, primero, ¿no es cierto?, entre nuestro país y el país hermano, estamos al lado. Sí. Bueno, llega. Sí. Hay que ver qué pasó,
No lo entendí mucho, pero bueno. Sí. Bueno, no me gustó. Tomemos acuerdos, colegas. Primero, el oficio de la diputada Mix respecto al abogado secretario, dar lectura de lo que solicitó la diputada. La diputada me corrige si es que estamos bien o no. Extender oficios de requerimiento de información sobre las asignaciones que se han hecho desde el Ministerio para el periodo previo al marzo del año 2022. Desde la entrada en vigencia de la norma. Ante entrada en vigencia de la norma. Eso es el primero. Y el segundo, el del diputado Teado. Diputado Teado, usted también solicitó un oficio respecto a la pregunta que le hizo al ministro. Ese es el otro oficio que vamos a acordar. Exactamente, voy a hacer llegar los antecedentes a la comisión para que lo oficiemos al ministro. ¿Acordado? Acordado. Ambos oficios acordados. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias, ministro, por haber asistido, subsecretario también por estar acá presente respondiendo las preguntas. Se levanta la sesión.